Hola, en el vídeo de hoy vamos a explicar el Tribunal Constitucional, cuáles son sus aspectos fundamentales, dónde se encuentra regulado, cuáles son sus órganos, las formas que tiene de adoptar resoluciones y los principales procedimientos que se llevan a cabo ante el Tribunal Constitucional. Vamos a empezar primero por comentar dónde se regula el Tribunal Constitucional. Bueno, lo primero de todo, como siempre, se empieza por la Constitución, de más a menos. El Tribunal Constitucional se regula en el título 9 de la Constitución, artículos 159 a 165, y se regula en su ley orgánica. Al ser un órgano constitucional, todos los órganos constitucionales se regulan por ley orgánica, que es la ley 2/1979. Es una ley bastante extensa, tiene bastantes artículos, puede ser a veces un poquillo farragosa, entonces vamos a explicar los aspectos fundamentales que nos pueden caer tipo text y sobre todo los aspectos que son más interesantes de abordar y de explicar. Bueno, lo primero de todo son cuáles son las notas principales de este tribunal. Bueno, lo primero de todo es que el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, es el único capaz, el único estabilizado para poder interpretar la Constitución y es independiente del resto de órganos constitucionales y del Poder Judicial, ¿vale? Es un órgano ad hoc que no se incardina dentro del Poder Judicial, sino que la Constitución le da un título aparte y lo quiere independiente de todo el resto de órganos constitucionales. Por tanto, está únicamente sometido a la Constitución española y a su ley orgánica. Y además es único en su orden, es decir, no hay más que se refieran o que tengan competencias constitucionales. Entonces es único en su orden y tiene competencia en todo el territorio nacional. ¿Cuál es su composición? Otra cosa fundamental que nos preguntan mucho también. ¿Cuál es la composición del Tribunal Constitucional? Bueno, pues el Tribunal Constitucional se compone de 12 magistrados, ¿vale? Estos 12 magistrados van a ser nombrados en 3 turnos distintos. Claro, en el primer momento se tuvieron que nombrar todos a la vez. Lo que ocurrió es que la renovación de los mismos, pues primero se renovó uno, después se renovó otro, después se renovó otro de los turnos, ¿vale? Entonces, son 3 turnos. El primer turno, bueno, todos ellos son nombrados fundamental. Una cosa es quién los propone y otra quién los nombra. Todos los magistrados del Tribunal Constitucional son nombrados por el rey. Ahora bien, ¿a propuesta de quién? Bueno, pues el primer turno se van a nombrar los 4 magistrados a propuesta de 3/5 del Congreso de los Diputados. El segundo turno van a ser también 4 magistrados nombrados a propuesta de 3/5 del Senado y el tercer turno van a estar divididos. 2 van a ser nombrados a propuesta del Gobierno y 2 van a ser nombrados a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, ¿vale? Que es el órgano de gobierno del Poder Judicial. Que consta de 20 vocales y el presidente del Consejo General del Poder Judicial y presidente del Tribunal Supremo, que es ambos, ¿vale? Muy bien. ¿Cómo vamos a ir renovando el Tribunal Constitucional? Bueno, pues el Tribunal Constitucional se nombra por el rey por un plazo de 9 años, ¿vale? Entonces van a estar 9 años en el cargo. Y se van a renovar por terceras partes cada 3, ¿vale? Es decir, por ejemplo, entró el primero, ¿vale? Bueno, en este caso entraron todos a la vez, pero se hizo un sorteo para ver cuáles se iban a renovar primero, ¿no? Entonces, primero se renovó segundo y tercero este. Entonces, en el mismo año, 1979, entran los 12 magistrados por un plazo no de 9 años porque había que irlo renovando. Entonces, este duró 3, este duró 6 y este duró los 9. Y luego, en base a cuándo iban a entrar a las siguientes renovaciones, ya todos iban a durar 9, ¿vale? Entonces, 9 años que se va renovando por tercera parte cada 3. Por ejemplo, 2026, toca renovar el Congreso de los Diputados. Bueno, pues solamente se renuevan los
4 magistrados del Tribunal, que se nombra a propuesta del Congreso de los Diputados. En 2029 se renovarán los del Senado y en 2032 se renovarán los que se nombra a propuesta del Gobierno y del Consejo General del Poder Judicial. Pasados 9 años, es decir, en 2035 se renovarán los del Congreso de los Diputados, ¿vale? Entonces, están por 9 años y se renueva por terceras partes cada 3, ¿vale? Estas son las terceras partes. Muy bien. ¿Entre quiénes se nombran? Bueno, pues se van a nombrar entre magistrados. Los magistrados es una categoría dentro del turno judicial. Están jueces, magistrados, magistrados del Tribunal Supremo, presidentes de sala del Tribunal Supremo, es decir, son categorías de la carrera judicial. Para ello tienen que ser mínimo magistrados. Fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados. Todos ellos con una experiencia mínima de 15 años. ¿Vale? Entre estos van a ser nombrados. Ninguno de estos puede ser nombrado para un cargo inmediato, salvo que hayan estado menos de 3 años. ¿Vale? Es decir, si no han estado por un plazo superior de 3 años, es decir, estos de aquí que tuvieron que renovarse a los 3 años, pudieron volver a haber sido renovados, pero el resto, ya este que estuvo 6 o estos que estuvieron 9, no pueden volver a ser nombrados para un cargo inmediatamente posterior. En la siguiente vez sí pueden volver a ser nombrados, pero no en el inmediatamente posterior, ¿vale? Vale, vamos a ver ahora cuáles son las causas de cese. Es decir, ¿por qué van a poder cesar los magistrados del Tribunal Constitucional? Pues son 7. Y es importante tenerlas un poco en orden, porque en base a ello vamos a ver quién declara ese cese. Primero, por renuncia o fallecimiento. Por renuncia aceptada por el presidente o por fallecimiento. Segunda, por expiración del mandato. ¿Vale? Expira el mandato, ya han estado los 9 años y esto lo va a declarar el presidente del tribunal. ¿Vale? El presidente del Tribunal Constitucional es el que lo declara porque es una renuncia, es un fallecimiento o expira el mandato. Es decir, ahí no hay nada que decidir. Simplemente el presidente formaliza esa declaración de cese. Tercero y cuarto. El tercero y el cuarto va a ser por son los incapacidad e incompatibilidad. ¿Vale? Incapacidad e incompatibilidad. Como aquí sí que, digamos, hay una especie de pequeño juicio de valor, ¿no? De entender si realmente está incapacitado o hay una incompatibilidad sobrevenida en el cargo, va a tener que hacerse por mayoría simple del Pleno, ¿vale? Es decir, de los 12 magistrados, por mayoría simple. Y en el cual obviamente no participa el de la causa de cese. Y 5, 6 o 7 ya son causas más gravosas, que son por dejar de atender con diligencia las funciones de su cargo, por violar la reserva que tienen, la reserva del puesto que están desempeñando, y séptimo, porque haya una declaración en la que haya, pues, ya sea civil o penal, de dolo o culpa grave. De dolo o culpa grave. Como vemos aquí ya sí hay un tinte en el cual tiene que haber un juicio de valor mayor en la decisión y por lo tanto esto va a tenerse que hacer por mayoría de 3/4, ¿vale? De 3/4 del Pleno. Vale, fundamental, una cosa súper preguntable, que nos pongan alguna de las causas de cese y decir quién lo declara, el presidente, la mayoría simple del Pleno o 3/4 del Pleno, ¿vale? Es muy sencillo si realmente entendemos la gravedad de cada uno de los asuntos. Aquí no hay nada que decidir, aquí, bueno, sí que hay que atender realmente si hay una incapacidad o incompatibilidad y aquí realmente si entramos en algo más serio y por lo tanto para que se pueda declarar tienen que ser 3/4 del Pleno. Vale, dentro de los 12 magistrados que hemos hablado, ¿vale? Va a haber, digamos,
10 magistrados, y luego va a haber 2 que van a tener un tinte especial, que son el presidente del Tribunal Constitucional y el vicepresidente del Tribunal Constitucional. Ambos 2, este nombramiento, se va a hacer también por el rey, a propuesta del Pleno. Y van a ser nombrados ambos por un plazo de 3 años, como presidente o como vicepresidente del Pleno. ¿Cómo se van a elegir? Se van a elegir del mismo modo. Primero, en primera votación, si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta. Que ninguno de ellos obtiene mayoría absoluta, va a haber una segunda votación, que va a ser por mayoría simple, es decir, por más votos, ¿vale? Mayoría de votos de los presentes, mayoría simple. Que vemos que tampoco se hace una tercera votación, igual, por mayoría simple, y si vuelve a haber un empate, entonces va a desempatar primero el que más antigüedad tenga en el cargo, en función del turno del que provenga, es decir, si ya lleva 3 años o 6 años, va a tener más antigüedad que el que acaba de entrar, por lo tanto se le da prioridad y se le nombra presidente, y en el caso de que los 2 que han empatado sean del mismo turno, el de mayor edad. ¿De acuerdo? El presidente del Tribunal Constitucional va a ser además presidente de la Sala Primera y el vicepresidente va a ser presidente de la Sala Segunda. Es un poco lo que vamos a ver ahora, los órganos en los cuales se reúne el Tribunal Constitucional o de los cuales se compone el Tribunal Constitucional. Va a haber unos órganos y luego va a haber unos funcionarios de apoyo que van a formar parte del Tribunal Constitucional, que van a estar formados por los letrados del propio Tribunal Constitucional, que es una oposición a 1, que salen muy poquitas plazas y bastante complicada. Letrados de la Administración de Justicia, para esa comunicación que hay entre Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, Administración de Justicia, y otros funcionarios, pues eso, de gestión, de administrativo, auxiliares, informática, ¿vale?, que sean necesarios para llevar a cargo las labores administrativas del tribunal. Vale, primer órgano que vamos a ver, el Pleno, fundamental. En el Pleno se reúnen los 12 magistrados y para poder llevar a cabo decisiones tiene que haber un quórum mínimo de 2/3 de ellos, ¿vale?, para poder tomar decisiones válidas. La forma en la cual se toman las decisiones es por mayoría de miembros, ¿vale? Al final es una mayoría de miembros presentes, al final es una mayoría simple, pero en el test si los ponen algo nos van a poner mayoría de miembros presentes. Por lo tanto, bueno, quedaros con ese concepto, pero entended en la cabeza que es como una mayoría simple. Y en el caso de que haya empate, el presidente va a tener el voto de calidad. Es decir, va a decidir en el caso de que hubiera empate. El Pleno obviamente lo preside el presidente del Tribunal Constitucional y en el caso de vacante, ausencia o enfermedad le sustituye el vicepresidente. Salas. Va a haber 2, sala primera y sala segunda. La sala primera la preside el presidente y la sala segunda la preside el vicepresidente. Cada una de ellas está conformada por 6 magistrados y lo mismo aplica al Pleno en materia de quórum y en materia de forma de decisión. ¿Vale? Sencillo. Nos vamos con lo siguiente, las secciones. Las secciones generalmente tienen mucho que ver en los recursos de amparo, que al final es luego lo veremos, pero al final es el tipo de reclamación que más llega al Tribunal Constitucional, por lo tanto es lo que más trabajo da. Entonces hay una fase previa de admisión a trámite en el cual las secciones van a ser las encargadas de admitir a trámite y en el caso de que ya haya doctrina establecida, resolver. Y si no, se derivará a las salas, ¿vale? Pero es principalmente su función. Secciones va a haber 4. Sección primera, sección segunda, sección tercera y sección cuarta. Cada una de ellas va a tener un presidente y 2 magistrados.
¿vale? Es decir, 3 en cada una, 3 por 4, 12. La primera va a ser presidida por el presidente, la segunda por el vicepresidente y tercera y cuarta por 2 magistrados que van a ser nombrados como presidentes de sección. El quórum aquí va a ser 2 magistrados, ¿vale? Al menos, salvo que existiera discrepancia de criterio, es decir, que uno opine una cosa y otro opine otra, en cuyo caso debería existir 3 magistrados para resolver esa discrepancia. Y por último tenemos la Secretaría General, el Secretario General, que se va a nombrar por el Pleno a propuesta del presidente de entre los letrados del Tribunal Constitucional, ¿vale? Y se va a encargar de esas funciones administrativas, va a ser el jefe de personal, tema presupuestario, ¿vale? Coordinar servicios, etcétera. Muy bien. Vamos a ver ahora un par de artículos importantes de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, 2/1979. Son 2 cositas, pero bueno, que son preguntables y me parece interesante. Artículo 4, fundamental. Que en ningún caso se podrá promover cuestión de jurisdicción o competencia del Tribunal Constitucional. Es decir, el Tribunal Constitucional tiene competencia y no existe ningún órgano judicial, ningún órgano del Estado que pueda cuestionar su jurisdicción o competencia. Tiene competencia en todo el territorio nacional y para interpretar la Constitución. El tribunal es el que delimita su jurisdicción y adopta las medidas necesarias para preservarla. Incluso puede declarar la nulidad de aquellos actos o resoluciones que la menoscaben, ¿vale? Y podrá apreciar de oficio o instancia de parte su competencia e incompetencia. O sea, es decir, es hiperindependiente y él mismo es el que decide hasta dónde entra en los asuntos y hasta dónde no, ¿vale? Delimita totalmente su competencia, no hay ningún órgano que pueda delimitarla. Las resoluciones del Tribunal Constitucional, además, no pueden ser enjuiciadas por ningún órgano jurisdiccional del Estado, por lo tanto, es fuera del Poder Judicial, pero es el Supremo. Y cuando el Tribunal Constitucional anule un acto o resolución, lo tiene que hacer motivadamente y siempre previa audiencia del Ministerio Fiscal y del órgano autor del acto o resolución, ¿vale? Este artículo también es súper preguntable en oposiciones, en el test, así que importante tenerlo en cuenta. Y otro que también me gustaría mencionar es el 16.5, que es que las vacantes producidas por causas distintas a la expiración del periodo serán cubiertas con arreglo al mismo procedimiento utilizado para el designado del magistrado que hubiera causado vacante. Es decir, si hay una renuncia, si hay una incompatibilidad, si hay una reserva, por ejemplo, una violación de la reserva, de sus funciones, se va a nombrar del mismo modo del que se nombró a ese magistrado saliente. Si fue a propuesta del Congreso, pues el Congreso por el mismo procedimiento. Si fue a propuesta del Senado, tal, tal, tal. Y por el tiempo que le restase. Si le restan 5 años, 5. Si le restan 2, 2. Ahora, si le restan menos de 3, 3 o menos, puede volver a ser reelegido inmediatamente, que es lo que hemos visto antes. Si hubiera retraso en la renovación por tercios de los magistrados, como por ejemplo ha ocurrido con el Consejo General del Poder Judicial, que se ha quedado atascado porque no ha habido consenso, los nuevos se les restará el mandato del tiempo de retraso, es decir, se quedarán interinamente los actuales, los que están en ese momento, hasta que se decida, y si se tarda 2 años, pues en vez de estar 9, esos nuevos magistrados van a estar 7. Vale, una vez visto esto, vamos a ver otro tema interesante, bastante preguntable y sobre todo fundamental que se entienda, que son las resoluciones que toma el Tribunal Constitucional, la forma de cada una de ellas, ¿vale? Son, digamos, vamos a destacar 4. Primero están los autos y providencias. Después vamos a tener aquí las sentencias. Voy a hacer, porque voy a necesitar un poquito más de espacio en sentencias. Pronunciamientos. Y declaraciones. Si esto no se explica,
a la gente le lía un montón, porque no entiende y no ve la diferencia entre unos y otros. A mí me pasaba cuando estudiaba. Entonces es fundamental que esto se explique para que tenga un sentido y cuando lo veáis decís, ah, bueno, está clarísimo, ¿vale? Cada uno tiene un sentido. Autos y providencias, ¿para qué van a ser? Para actos de trámite, ¿vale? Inadmisión, caducidad, desistimiento, ¿vale? O actos de trámite en el propio procedimiento. La diferencia fundamental entre estos es la motivación. Es decir, cuándo va a ser un auto y cuándo va a ser una providencia. Yo tenía un truco, una regla mnemotécnica, que a mí me funcionaba, que es que la motivación, yo lo asimilaba a un motor, ¿vale? Es decir, la motivación es lo que lo mueve, lo que motiva, lo que, ¿vale? El motor. Entonces, si está motivado, va a ser un auto, un coche, ¿vale? Motivación, yo lo asimilaba con esto. Y si no están motivadas, va a ser como algo pues digamos, como que proviene de algo divino, ¿no? Y es la providencia. Algo como que te tienes que creer, ¿no? Entonces era mi manera un poco para acordarme. Lo curioso de los autos y las providencias es que van a ser susceptibles de recurso de súplica. El recurso de súplica se puede interponer en el plazo de 3 días y se resuelve en el plazo de 2 días con audiencia de las dos partes. ¿Vale? Sentencia. La sentencia tiene valor de cosa juzgada, es decir, la sentencia ya sí sienta cátedra y la sentencia va a misa. Entonces, esto es lo que ya se publica y es lo que pues puede declarar inconstitucional una norma, etcétera, etcétera. Y esto no, fundamental, no es susceptible de recurso, no es recurrible, ¿vale? Lo único que se puede solicitar es una aclaración en el plazo de 2 días sobre la sentencia, pero no se puede recurrir las sentencias del Tribunal Constitucional, ¿vale? Y una vez ha sido juzgada y sobre eso no se vuelve a entrar, ¿vale? Es la idea. Se publican en el Boletín Oficial del Estado y, importante, es que estas sentencias, por ejemplo, que declaran la inconstitucionalidad de una norma, no van a declarar inconstitucional toda la norma, ¿vale? Salvo que el fallo diga que sí. Pero generalmente no. Lo que ocurre es que cuando se solicita la inconstitucionalidad de algo, cuando se interpone un recurso de inconstitucionalidad, se hace sobre determinados artículos, apartados, preceptos de esa propia norma. Y si el Tribunal Constitucional lo estima, declara la inconstitucionalidad de esos preceptos, de esos artículos, ¿vale? Entonces, las sentencias per se, salvo que el fallo diga otra cosa, no, no afectan a toda la norma, ¿vale? Y obviamente tiene efectos contra todos, efectos jurídicos contra todos. Pues os he traído un ejemplo, que es el de la Ley 39. ¿Vale? En la Ley 39, en la parte de la iniciativa legislativa y reglamentaria de los principios, título cuarto, iniciativa legislativa de potestad para dictar reglamentos y disposiciones, ya sabéis que la Ley 39, aparte de regular el procedimiento administrativo común, también regula esto, en el cual se supone que la Administración del Estado, sobre todo la iniciativa legislativa, tiene posibilidad de regular determinadas bases, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Que hay determinados artículos en los que se metió demasiado a fondo, incluso a regular la iniciativa reglamentaria de las comunidades autónomas. Entonces, el gobierno de Cataluña, de la Generalitat, interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 39, contra determinados artículos, por entender que se metía en el ámbito de sus propias competencias. Y el Tribunal Constitucional declaró contrario al orden constitucional el artículo, salvo los párrafos segundo y tercero del apartado cuarto, ¿vale? Es decir, este y este. Pero dentro de esos dos apartados declara también la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos en negrita. Entonces vamos a tener que este artículo va a ser inconstitucional para las comunidades autónomas, salvo el 2 y el 3 del apartado 4, estos dos párrafos, y excluyéndolo en negrita, que esto sí se va a entender inconstitucional
Por lo tanto, ya habéis visto a qué nivel de detalle se puede entrar con la inconstitucionalidad. Es decir, que ni siquiera es todo el artículo. Y de hecho, preguntaréis, ¿y por qué sigue vigente si es inconstitucional? Bueno, pues ahí nos tenemos que ir a la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿vale? Que la tenéis aquí. Aquí os manda el enlace de la sentencia 55/2018, en el que vais a ver que dice: los artículos 129, como hemos visto, salvo el apartado cuarto, párrafos segundo y tercero, cuya impugnación ya se ha examinado más arriba, el 130, el 132, el 133 se refieren al ejercicio por parte de los gobiernos nacional y autonómico de potestad reglamentaria e iniciativa legislativa. Por tanto, las iniciativas de rango legal de las comunidades autónomas invaden las competencias que éstas tienen estatutariamente atribuidas en orden a organizarse y regular la elaboración de sus leyes. Y por tanto, se procede a estimar el recurso en este punto y declarar la invasión competencial que denuncia el Gobierno de Cataluña. Pero tal declaración, sin embargo, tampoco conlleva en este caso a la nulidad de estos artículos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tales preceptos se refieren también a las iniciativas legislativas del Gobierno nacional, lo que no ha suscitado controversia alguna en este proceso. Por lo tanto, para remediar la invasión competencial señalada, basta declarar que estos preceptos son contrarios al orden constitucional de competencias y no son aplicables a las iniciativas legislativas de las comunidades autónomas, pero sí para el Estado y, por tanto, por eso siguen vigentes, porque a nosotros sí nos pueden preguntar por esto, pero si nos examináramos en una comunidad autónoma no nos podrían preguntar por ello porque son inconstitucionales esos artículos, salvo lo que hemos dicho del apartado 2 y 3 del artículo 129. ¿Vale? Importante ver este tipo de cosas en este punto porque así también podéis entenderlo y cuando lo leáis pues le veis el sentido. Y luego tenemos pronunciamientos y declaraciones. Y esto también es una cosa que, si no lo entiendes, no le ves el sentido, pero lo tiene totalmente. ¿Qué ocurre? Hay dos procedimientos ante el Tribunal Constitucional, que ahora veremos, que son el del recurso previo de inconstitucionalidad, que se aplica ante los estatutos de autonomía, ¿vale? Ante los proyectos de estatuto o la reforma, como ahora ya todos tienen estatutos de autonomía, todas las comunidades autónomas, salvo que se declarara una nueva. Ahora se aplica siempre a la reforma de los estatutos de autonomía, que como son regulados por ley orgánica, ¿vale? Son aprobados luego por ley orgánica por las Cortes para que entre en vigor. Cuando se envía a la mesa del Congreso ese proyecto, se puede interponer el recurso previo de inconstitucionalidad. Es decir, antes de que entren en vigor, que se declare que el Tribunal Constitucional lo revise y efectivamente diga si puede o no puede entrar en vigor. Como esto no es una sentencia, porque el Estatuto de Autonomía no ha entrado en vigor todavía, no puede haber una sentencia. Entonces lo que hay es un pronunciamiento, porque el Estatuto de Autonomía y la Ley Orgánica no han entrado en vigor. Entonces es algo previo a, ¿vale? Y por tanto se llama pronunciamiento. Y lo mismo pasa con la declaración, que es en el control previo de los tratados internacionales. Para que un tratado internacional forme parte del ordenamiento jurídico de España, tiene que estar publicado en el Boletín Oficial del Estado. Pues previamente a que ese tratado internacional entre en vigor y sea publicado en el Boletín Oficial, se puede solicitar ante el Tribunal Constitucional su revisión para ver si hay algún tipo de incongruencia o de conflicto con nuestra Constitución. Como por ejemplo ocurrió con el Tratado de Maastricht, ¿de acuerdo? En el cual lo que hace el Tribunal Constitucional no puede hacer una sentencia porque el tratado internacional todavía no ha entrado en vigor, sino que hace una declaración diciendo que ese tratado internacional no puede entrar en vigor hasta que la Constitución no sea reformada, porque entra en conflicto con la misma, ¿vale? Ahora bien, si nosotros ya tenemos un estatuto de autonomía en vigor o un tratado internacional en vigor, sí se puede interponer el recurso de inconstitucionalidad y ahí sí habría una sentencia, pero porque ambos ya estarían en vigor. Esto es previamente, fundamental. Y ahora vamos a ver, por último, cuáles son estas competencias del Tribunal Constitucional, estos procedimientos que se pueden llevar a cabo ante el mismo. Bueno, pues primero vamos a ver los aspectos fundamentales, porque hay muchos trámites, hay plazos, pero al final vamos a ver lo más importante y lo más preguntable, que son los legitimados y ante qué normas se va a interponer. Recurso de inconstitucionalidad y el recurso previo de inconstitucionalidad.
Vale. Los legitimados van a ser los mismos, ¿vale? Recurso de inconstitucionalidad y recurso previo inconstitucionalidad van a ser presidente del gobierno, defensor del pueblo, presidente, ojo, no gobierno, presidente, defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores y solamente aplicable realmente al recurso de inconstitucionalidad y en el caso de que haya algún conflicto de autonomía, van a poderlo también poner los gobiernos, es decir, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas, gobiernos autonómicos, y las asambleas legislativas de las comunidades autónomas, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí gobiernos y asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Pero claro, eso es si vulnera alguna de las normas estatales su régimen de autonomía, como hemos visto que pasaba con la Ley 39, pero eso en el recurso previo de inconstitucionalidad no va a pasar, porque realmente lo estamos haciendo ante un estatuto de autonomía previo que todavía no ha entrado en vigor. Entonces ahí no puede haber en un estatuto de autonomía conflicto con las competencias. ¿De acuerdo? ¿Y ante qué se van a interponer estos? Bueno, estos ya lo hemos visto, que puede ser los proyectos de estatuto, proyectos, todavía no han entrado en vigor, o reforma de los mismos, los estatutos de autonomía. Y en el caso del recurso de inconstitucionalidad va a ser contra cualquier norma con rango de ley, es decir, ley orgánica, ley ordinaria, decreto ley, decreto legislativo, ¿vale? Ya sea estatal o autonómica, contra tratados internacionales que hayan entrado en vigor, ¿vale? Que es lo que os comentaba antes, y ya están publicados en el boletín oficial, forman parte del ordenamiento jurídico y son susceptibles del recurso de inconstitucionalidad. También contra el reglamento de cámaras, es decir, Congreso y Senado por separado, de las Cortes Generales, que no hay uno aprobado, pero la Constitución prevé que exista un reglamento de Cortes aprobado por mayoría absoluta de ambas, y de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas. Y esto es porque el Tribunal Constitucional le da rango de ley porque estos reglamentos tienen que ser aprobados por órganos legislativos. Por lo tanto, les da el rango de ley y no van a poder ser impugnados de otro modo que no sea ante el Tribunal Constitucional por el recurso de inconstitucionalidad. Y luego también existe, que también lo establece la ley orgánica, no es tan preguntable, pero bueno, las decisiones que tomen las disposiciones de las juntas forales del País Vasco en materia de tributos, porque como los tributos dice la Constitución que tienen que dictarse por ley, pero hay determinados derechos forales que generan, bueno, pues una serie de privilegios medievales sobre todo a la Comunidad Autónoma de Navarra y al País Vasco. Esas juntas forales, que no son asambleas legislativas, no son órganos legislativos, pueden dictar determinadas regulaciones en materia de tributos, y como los tributos están asimilados a algo con rango de ley, son susceptibles del recurso de inconstitucionalidad, aunque no son leyes. Importante de esto es que el plazo para interponerlo son 3 meses, ¿vale? Con carácter general, pero si se interpone por el gobierno o por un gobierno autonómico y se genera una comisión bilateral entre los dos, ¿vale? Porque hay algún tipo de conflicto de autonomía, si se genera una comisión para intentar llegar a un acuerdo, antes de interponer el recurso, el Tribunal Constitucional dice, bueno, si habéis tratado de llegar a un consenso entre los dos antes de interponer el recurso, os doy 9 meses y por lo tanto tenéis un plazo mayor para poder llegar a un acuerdo entre ambas entidades, entre ambos entes, antes de interponer el recurso, ¿vale? Entonces se le da 9 meses. También es una cosa curiosa que también es bastante preguntable. Seguimos. Cuestión de inconstitucionalidad. Estos tres son los únicos que van a poder sentenciar la inconstitucionalidad de una ley. Estos tres son los únicos que pueden derivar en que una ley se declare inconstitucional. El resto no, ¿vale?
La cuestión de inconstitucionalidad se interpone por un juez o un magistrado de oficio o instancia de parte, también contra una norma con rango de ley aplicable al caso, ¿vale? Antes de dictar sentencia, entiende que para el fallo que va a tomar es necesario aplicar una ley que él mismo ha entendido o que alguien le ha hecho saber dentro del proceso que entiende que es inconstitucional porque vulnera algún precepto de la Constitución. En ese caso, el juez o el magistrado, antes de dictar sentencia, plantea la cuestión de inconstitucionalidad al tribunal. El tribunal se lo plantea y dicta sentencia. En base a esa sentencia, el juez o el magistrado ya dicta su propia sentencia, entendiendo si ha habido inconstitucionalidad de esa norma, si hay o no, ¿vale? Siguiente, control previo de los tratados internacionales. Como hemos visto, ¿quién puede hacer esto? Pues puede ser el gobierno, el Congreso o el Senado. ¿Vale? El tratado internacional que todavía no haya entrado en vigor y por eso hemos dicho que es una declaración. Aquí hemos dicho que es un pronunciamiento y aquí es una declaración. No en vigor, es decir, antes de su entrada en vigor. ¿Vale? Un control previo y un recurso previo. Siguiente, y súper importante, recurso de amparo. Ante los derechos fundamentales, artículo 14 y 30.2, ¿vale? 14 al 29 y 30.2. El recurso de amparo va a poder ser interpuesto bien por el Ministerio Fiscal, bien por el Defensor del Pueblo o bien por una persona con interés legítimo. ¿Qué ocurre? Que no se puede interponer o no se va a llevar a cabo el recurso de amparo contra una ley, sino es contra, no ley, sino contra disposiciones, actos, omisiones, vía de hecho, ¿vale? Actuaciones de cualquier poder público, funcionario o agente de cualquier ente, Estado, comunidad autónoma, entidad local, ¿vale? Pero hay una cosa muy curiosa, que es que cuando hay algún tipo de reglamento, acto, vía de hecho, omisión, que nos vulnere, antes de interponer el recurso de amparo, tenemos que agotar la vía, ¿vale? Estas disposiciones, actos, tal, pueden emanar de tres poderes. Pueden emanar del gobierno, poder ejecutivo, pueden emanar de un juez o pueden emanar del Congreso o del Senado. ¿Vale? Imaginaros, por ejemplo, que muchas veces dice la gente, y una disposición o un acto del Congreso o del Senado, pues imagínate que rechazan el derecho de petición. Imagínate que haces una petición o una iniciativa legislativa popular, o, ¿vale? Y en algún acto esa disposición de omisión, de inadmisión a trámite o cualquier cosa, vulnera alguno de los derechos fundamentales, pues es un acto de disposición dictado por el Congreso o por el Senado que puede ser susceptible de recurso de amparo. Yo lo pongo siempre en este orden, ejecutivo, judicial y legislativo, en orden alfabético, E, J y L. ¿Por qué? Porque así me acuerdo de que cuando lo dicta el ejecutivo son 20 días, cuando lo dicta el judicial son 30 días y cuando lo dicta el legislativo son 3 meses. Por orden alfabético es también por orden temporal. Y lo dicho, en el ejecutivo y en el judicial vamos a tener que agotar todas las vías de recurso antes de poder interponer el recurso de amparo, ¿vale? Todas las vías de recurso antes de interponer el recurso de amparo. Siguiente, conflicto positivo de competencias. Esto ocurre cuando hay dos entes, que es el Estado y las comunidades autónomas, que entienden ambas dos que tienen la competencia sobre una materia y por lo tanto una hace algo que la otra entiende que corresponde a ella, ¿vale? Es un conflicto positivo,
¿vale? Es decir, que las dos quieren hacer algo. Entonces, lo puede interponer bien el gobierno de la nación o bien el gobierno autonómico. Muchas veces la norma se refiere a órganos ejecutivos, órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas. Es el gobierno, ¿vale? Autonómico. Esto tiene que ver igual, no con leyes, sino con reglamentos, disposiciones, actos, vías de hecho, ¿vale? Que no respeten lo que se ha establecido, lo que establecen las normas de competencias o la propia Constitución, ¿vale? Entonces, en ese caso, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional prevé que el gobierno de las comunidades autónomas, el gobierno del Estado puede hacer dos cosas, que es un requerimiento previo para que anule esa disposición, ese acto tal, y si no lo hace, interponga ese conflicto, el recurso del conflicto, ¿vale? O directamente interponga el conflicto de competencia, ¿vale? De positivo de competencias. Pero las comunidades autónomas obliga a que primero haya un requisito previo, antes de interponer el recurso del conflicto de competencias, ¿vale? Y aquí primero tienen que requerir, tienen que requerir previamente al gobierno de la nación que anule tal, y si no lo hace, lo omite, dice que no y tal, ya les legitima para interponer esto, pero el gobierno de la nación puede elegir si hacer el requerimiento previo o directamente interponer el conflicto positivo de competencias, ¿vale? También otra cosa muy preguntable en examen tipo test. Tenemos ahora el conflicto negativo. Negativo de competencias. Que es lo contrario, es que un ente no quiere, no asume una competencia constitucionalmente garantizada por una ley. Y aquí, en vez de ser el gobierno de las comunidades autónomas y el gobierno, va a ser o el gobierno de la nación, porque entiende que una comunidad autónoma no hace algo que debe hacer, o una persona física o jurídica en la cual diga, oye, es que el gobierno de la nación me dice que no es competencia suya y la comunidad autónoma me dice que no es competencia suya. Entonces yo estoy ahí diciendo, bueno, ya, ¿y ante quién voy? Si los dos me están negando su competencia. Entonces, una vez, igual, contra actos, disposiciones, ¿vale? Una vez has preguntado y has agotado ambas vías, tanto de la comunidad autónoma como del Estado, y ambas dos te han remitido al otro ente, puedes ir ante el Tribunal Constitucional e interponer el conflicto negativo de competencias. Y nos quedan tres. Tenemos conflicto de atribuciones, que es solo positivo. Conflicto de atribuciones, que es cuando un órgano constitucional está asumiendo las competencias de otro. Y esto se da entre el Gobierno, Congreso, Senado o Consejo General del Poder Judicial. Es decir, entre los tres poderes constitucionales, el ejecutivo, legislativo y el judicial. La ley o la Constitución atribuyen una competencia a uno de ellos y el otro entiende, uno de ellos, que otro órgano constitucional o otro poder está asumiendo competencias suyas. ¿De acuerdo? Igual, entonces son ante decisiones o actos dictados por uno de ellos y que el otro órgano entiende que le corresponde a él. Conflicto en defensa de la autonomía local. Este fue introducido en el año 99 por una norma que modificó la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, y aquí tiene que ver con, va referido a municipios o provincias que por una ley, ya sea estatal, que aquí sí, rango de ley, acordaros, rango de ley solo aplica al conflicto de atribuciones, defensa de autonomía local, recurso de inconstitucionalidad y cuestión de inconstitucionalidad. Son las únicas que pueden ir dirigidas a leyes, ¿vale? El resto, ni el recurso de amparo, ni el conflicto positivo de competencias, ni el negativo, ni el conflicto de atribuciones, van atribuidas a ir, digamos, contra una ley. No obstante, como he dicho antes, aunque esto vaya contra una ley estatal
o autonómica que se entienda que vulnera la autonomía local garantizada constitucionalmente por municipios o provincias, esto no va a generar la inconstitucionalidad de la ley, sino lo único que va a declarar el Tribunal Constitucional es si hay o no conflicto de autonomía local. ¿Y esto quién lo puede interponer? Pues bien, o el municipio o la provincia, destinatario único de esa norma, de esa ley, ¿vale? De esa norma con rango de ley. O, si hay varios municipios o varias provincias afectados, pueden ser un séptimo de los municipios que representen un sexto de la población destinatario de esa norma, o la mitad de las provincias que representen la mitad de la población destinatario de esa norma. ¿Vale? Estas son las opciones. Ahora bien, una cosa curiosa que quiero comentar. Tanto en el recurso de amparo como en el conflicto de defensa de autonomía local, va a ocurrir una cosa. El Tribunal Constitucional es un órgano pasivo, es un órgano que por sí mismo no puede ver que han publicado una ley y declararla inconstitucional por sí mismo, sino que necesita que otro órgano le active, declare, interponga el recurso de inconstitucionalidad o que un juez interponga la cuestión de inconstitucionalidad para que él pueda actuar y declarar inconstitucional una ley. Pero en el recurso de amparo y en el conflicto de defensa de autonomía local, si el tribunal entiende que ha habido vulneración de un derecho fundamental por el recurso de amparo o del conflicto de autonomía local proveniente de que una ley dictada es inconstitucional, puede generar lo que la ley orgánica llama autocuestión. Entonces, el propio tribunal se autocuestiona a sí mismo si esa norma puede ser inconstitucional. Y, por lo tanto, inicia un procedimiento de autocuestión para ver si declara esa norma anticonstitucional. Pero siempre es a través o del recurso de amparo o del conflicto en defensa de autonomía local. ¿Vale? Es decir, tiene que ser de algún modo activado. Y luego, por último, nos queda la impugnación. La impugnación, que viene en la propia Constitución, no viene en la ley orgánica. Bueno, se regula, pero me refiero que donde viene directamente es en la propia Constitución, que es el artículo 161.2, y esto es un privilegio que se le da al gobierno para que en el recurso de inconstitucionalidad o en el conflicto positivo de competencias pueda, ante leyes de las comunidades autónomas, actos, disposiciones, etcétera, leyes de las comunidades autónomas o disposiciones, actos, ¿vale?, dictados por estas, pueda suspender la vigencia de esa norma. Es decir, que esa norma no despliegue efectos por esa impugnación. Es decir, imaginaros, el Parlamento de Cataluña dicta una norma, el gobierno entiende que es inconstitucional y interpone un recurso de inconstitucionalidad. Pero ese recurso de inconstitucionalidad no paraliza la vigencia de la norma. Pero claro, entiende el gobierno que es algo que puede generar bastantes problemas y además de interponer el recurso decide impugnar la norma, ¿vale? O igual, o dicta una disposición, un acto, una comunidad autónoma determinada en base a algo que se entiende que es también inconstitucional y aparte de interponer el conflicto positivo de competencias, el gobierno decide impugnarla para que no pueda entrar en vigor, para que no tenga efectos, porque va a generar unos efectos adversos tan graves que prefiere impugnarla. El Tribunal Constitucional en 5 meses tiene que pronunciarse, ¿vale?, sobre la impugnación, es decir, sobre si la levanta o la mantiene. Si en 5 meses no dice nada, la impugnación se levanta y empieza a desplegar efectos esa norma. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí un tema bastante denso y largo del Tribunal Constitucional. Hemos visto los aspectos fundamentales y yo creo que con lo que más os tenéis que quedar de cara al examen, que son con sus órganos, su forma de nombramiento, los pronunciamientos y las formas de actuar ante el Tribunal Constitucional.